Mis padres vendieron el violonchelo antiguo de mi hija de 10 años, el que mi abuela le regaló con una carta notariada y todo, por $17.000. Gastaron cada centavo en construir una piscina en la casa de mi hermana. Cuando mi abuela de 91 años se enteró, no gritó. Sonrió y dijo, ese violonchelo estaba en mi fideicomiso. 3 días después, mis padres abrieron una carta certificada y se pusieron pálidos. Mi nombre es Diana, tengo 34 años, soy asistente legal y madre soltera. Y esta es la historia de cómo mi familia le robó a mi hija y cómo una mujer de 91 años les enseñó que los papeles golpean más fuerte que los gritos. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios. Ahora, déjame llevarte de vuelta al pasado septiembre, la semana en que todo se derrumbó. Nuestro apartamento era pequeño. 2 dormitorios, un baño, una cocina con una ventana que se atascaba y una sala de estar donde cada mueble tenía una historia que terminaba con, estaba en oferta. Se lo alquilábamos a mi familia, o lo que yo creía que era una propiedad de mi familia. Más sobre eso después. Pero lo que hacía que ese apartamento se sintiera como un hogar no eran los muebles. Era el sonido. Cada tarde, alrededor de las 4:15, Lucy se sentaba junto a la ventana de su habitación, sacaba a Harriet del estuche y tocaba. Harriet era su violonchelo, un Heinrich Müller de 1923, de fabricación alemana, con una fisura delgada en la tapa superior que había sido restaurada en algún momento de los años 60. Si pasabas la yema del dedo por el barniz, podías sentir dónde terminaba la madera vieja y comenzaba la reparación, como una cicatriz que sanó limpiamente. Mi bisabuela Eleanor se lo regaló a Lucy cuando tenía 7 años en su primer recital. Eleanor había tocado ese violonchelo en el Carnegie Hall en 1958. Lo había llevado a través de 2 matrimonios, una mudanza a través del país y unos 60 años de vida, y lo puso en las manos de mi hija como si le estuviera pasando un secreto. Este violonchelo vale más que un coche, me dijo Eleanor después. Su voz era seca y precisa, como hablan los exprofesores de música. Pero el valor real es que recuerda cada sala de conciertos en la que ha estado. Lucy lo llamó Harriet por una compositora sobre la que había leído en la escuela. Susurraba, buenos días, Harriet, cada vez que abría el estuche como si estuviera despertando a una amiga. Eso es lo que mis padres no entendían. Ellos veían $17.000 sentados en un dormitorio. Lucy veía a su mejor amiga. Eleanor había firmado una carta de donación notariada cuando le dio el violonchelo a Lucy. La escaneé en mi Google Drive esa misma semana, y el original fue al archivador de Eleanor con su abogado. En ese momento, pensé que solo era Eleanor siendo minuciosa. Resultó que Eleanor era inteligente. Las cenas de los domingos en casa de mis padres eran una actuación. Mi padre, Gerald, se sentaba a la cabeza de la mesa como si fuera un trono. Mi madre, Pamela, servía, sonreía, rellenaba los vasos y se aseguraba de que todos la vieran hacerlo. Mi hermana menor, Kristen, aparecía 20 minutos tarde con sus gemelos. 2 niños de 7 años que corrían por la casa como pequeños tornados, y nadie decía una palabra. El esposo de Kristen, Brett, se acomodaba en la silla buena, la del reposabrazos, y hablaba de su trimestre en el concesionario como si a alguien le importara. Y luego estaba Lucy. Mi hija se sentaba en el extremo más alejado en una silla plegable que guardaban en el garaje. La silla plegable para una niña de 10 años. Había pedido 2 veces una silla de verdad. Pamela dijo, solo tenemos 6 asientos en la mesa, Diana. No seas difícil. Ese domingo de septiembre, 3 semanas antes de que todo implosionara, Kristen se quejaba del verano. Los niños se están volviendo locos encerrados. Necesitan actividades al aire libre. Todas las casas de nuestra calle tienen piscina. Es vergonzoso. Pamela asintió como si Kristen acabara de describir una crisis humanitaria. Tienes razón, cariño. Los niños necesitan espacio para jugar. Gerald gruñó en señal de acuerdo. Lucy, sentada en silencio en su silla plegable, dijo, abuelo, mi recital es el mes que viene. Voy a tocar la pieza de Elgar. ¿Más violonchelo? Gerald no levantó la vista de su plato. ¿Por qué no pruebas un deporte como tus primos? Lucy se quedó callada.
La vi doblar su servilleta en un pequeño cuadrado, como hacía cuando se tragaba algo demasiado grande para decirlo. Cambié de tema. Siempre cambiaba de tema. Lo que no noté, lo que debería haber notado, fue a Kristen enviando mensajes de texto debajo de la mesa. Vi un destello de su pantalla, las palabras contratista de piscinas y un número con muchos ceros. No le di importancia entonces. Lo haría más tarde. La segunda semana de septiembre, tuve que volar a Seattle por trabajo. Mi firma estaba manejando una disputa de propiedad y el socio principal me necesitaba en el lugar durante 3 días para sacar registros de títulos y coordinar con la oficina del abogado contrario. No era glamuroso. Era un Courtier Marriott y un Nissan alquilado y muchas salas de conferencias con luz fluorescente, pero era mi trabajo y era buena en ello y necesitaba las horas. Lucy tenía un campamento de música la misma semana, un intensivo de 5 días en una escuela secundaria al otro lado de la ciudad. Proporcionaban instrumentos de práctica, así que el violonchelo se quedaría en casa. Guardé a Harriet en la habitación de Lucy, cerré el estuche y cerré la puerta con llave. No porque estuviera preocupada, solo por costumbre. Proteges las cosas que importan sin pensarlo. La mañana que me fui, mi madre llamó. Déjame quedarme con la llave de repuesto mientras no estás, por si hay una emergencia. Se la entregué. Pamela sonrió. Esa sonrisa de labios apretados que usa cuando está siendo útil de una manera que no le cuesta nada. No te preocupes, cariño. Todo estará exactamente donde lo dejaste. Esa fue la última frase que sonó honesta que me dijo. 2 días después de mi viaje, mi padre pasó por el apartamento. Lo sé porque mi vecina de al lado, la señora Okata, lo mencionó cuando volví casualmente, como si no fuera nada. Oh, tu padre vino el martes, dijo que estaba revisando las tuberías. Hizo una pausa. Aunque traía una carretilla. Parecía mucho para unas tuberías. Gerald era un contratista general jubilado. Podía abrir cualquier cerradura en cualquier casa construida después de 1970 sin sudar. Siempre había pensado en eso como un dato curioso sobre mi padre. Dejó de ser divertido muy rápidamente. Llegué a casa un jueves, un día antes que Lucy. Dejé mi bolso, serví agua y entré en su habitación para ver cómo estaban las cosas. La cerradura de su puerta había sido cambiada. Me quedé allí, con la llave en la mano, mirando un cerrojo de níquel cepillado nuevo donde había estado el viejo de latón. Por un segundo, pensé que tal vez el administrador del edificio, pero no, esto era obra de mis padres, obra de Gerald. Encontré la llave de repuesto en el mostrador de la cocina, abrí el nuevo cerrojo y empujé la puerta. El estuche del violonchelo estaba en su rincón habitual, pero estaba mal. Demasiado ligero contra la pared, inclinado en un ángulo que el peso de Harriet nunca habría permitido. Crucé la habitación en 3 pasos, me arrodillé y abrí el estuche. Vacío. El forro de terciopelo todavía conservaba la impresión del instrumento. Una forma fantasmal donde Harriet había descansado. El arco se había ido. La resina se había ido. El pequeño paño que Lucy usaba para limpiar las cuerdas se había ido. Todo. Mi corazón hizo algo que nunca antes había hecho. No se aceleró. Simplemente se detuvo. Un largo y hueco latido de nada, y luego se reinició, frío. Llamé a mi madre. ¿Dónde está el violonchelo de Lucy? La voz de Pamela era ligera, ensayada. Oh, cariño. Tu padre lo llevó a mantenimiento. Necesitaba un cambio de cuerdas o algo así. ¿A qué tienda? No recuerdo el nombre. Pregúntale a tu padre. Llamé a Gerald. Saltó el buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Llamé una tercera vez. Buzón de voz. La tarde siguiente, Lucy llegó a casa del campamento. Dejó su bolso en la puerta, corrió a su habitación, vio el estuche, sonrió y lo abrió. No lloró. Esa es la parte que me rompió. Una niña de 10 años de pie frente a un estuche de violonchelo vacío, con la mano del arco extendida como si todavía estuviera esperando que comenzara la música. Mamá, dijo, ¿dónde está Harriet?
Me arrodillé frente a ella y le tomé ambas manos. Voy a averiguarlo. ¿Te lo prometo? Llamé a Eleanor esa noche. No hubo respuesta. Su cuidadora, Linda, dijo que estaba en una cita con el médico y que me devolvería la llamada mañana. En su lugar, llamé a Sonia. Algo está muy mal, dije. Y luego, justo antes de la medianoche, revisé mi correo electrónico y vi una notificación del portal del seguro de hogar. Reclamación número 4417. Artículo de alto valor retirado de las instalaciones. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de Kristen. No llamé antes. No quería que tuviera tiempo de ensayar. Giré en su calle y lo vi incluso antes de aparcar. Una retroexcavadora en el patio, una zanja de 1,8 metros de profundidad excavada en el césped y dos tipos con cascos colocando barras de refuerzo. Una piscina. Estaban construyendo una piscina. Brett estaba de pie al borde de la zanja con los brazos cruzados, supervisando como si alguna vez hubiera construido algo en su vida. Kristen estaba apoyada en la cerca con su teléfono, tomándose una selfie con la construcción detrás de ella. Ya había elegido un filtro. Salí del coche. Kristen, ¿quién paga por esto? Levantó la vista, sorprendida, y luego se recuperó. Esa rápida sonrisa de los Calvel. Oh, mamá y papá. Regalo de cumpleaños para los niños. ¿Cuánto? No sé exactamente. Como 100 y pico mil. No me encargué de los detalles. 100 y pico mil. Lo dijo como si dijera un par de cientos de dólares. Como si no fuera nada. Como si no fuera el futuro de mi hija lo que yacía en el fondo de esa zanja. Conduje a casa y llamé a mi padre de nuevo. Esta vez contestó. Su voz era plana, casi aburrida. El tono que usa cuando ha decidido que una conversación está por debajo de él. Diana, cálmate. El violonchelo era un activo familiar. Se lo vendía a un comerciante en Seattle. Cascade Vintage Instruments, $107,000. Tu madre y yo decidimos usar los fondos para la familia. Los niños necesitaban una piscina. Ese violonchelo era de Lucy. La abuela Eleanor se lo regaló. Hay una carta de donación notariada. Gerald hizo una pausa de exactamente un segundo. Entonces tu abuela tiene 91 años. No recuerda lo que firmó. Colgó. $107,000. Lo dijo como si estuviera leyendo un recibo de la compra, no como si acabara de robar 3 años de la alegría de mi hija y 60 años del legado de mi abuela. Pero había cometido un error. Me dio el nombre del comerciante. 2 días después, Gerald convocó una reunión familiar. Sus palabras, no las mías. Una reunión familiar como si fuéramos una corporación y él fuera el presidente de la junta. Se celebró en casa de mis padres, naturalmente. Gerald se sentó a la cabeza de la mesa del comedor. Pamela se sentó a su lado, con pañuelos ya en la mano, precargados para la actuación. Kristen estaba allí, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, interpretando el papel de la hermana menor agraviada. Brett merodeaba junto a la nevera, abriendo una cerveza como si esto fuera un deporte de espectadores. Incluso la tía Diane y el tío Roger habían sido convocados. La hermana y el cuñado de Gerald, el público familiar. Yo vine sola. Sonia estaba cuidando a Lucy. Gerald abrió con su declaración final. Diana está exagerando esto. El violonchelo era un artículo familiar guardado en una propiedad familiar. Tomamos una decisión práctica de usarlo para algo que beneficia a todos los nietos. Pamela se secó los ojos. Solo quiero justicia para todos. Lucy puede aprender con otro instrumento. Es joven. Se adaptará. Kristen se inclinó hacia adelante. Mis hijos nunca han recibido nada de esta familia. Lucy tiene a la abuela Eleanor envuelta alrededor de su dedo. Tiene campamento. Tiene lecciones. No es justo. El tío Roger se aclaró la garganta. La tía Diane miró su plato. Nadie me miró. Dejé que la habitación se quedara en silencio.
Dejé que el silencio se asentara durante 3 segundos completos, el tiempo suficiente para que todos oyeran el zumbido del refrigerador. Luego dije, ese violonchelo fue un regalo notariado a una menor. Esto no es una decisión familiar. Es un robo. El rostro de Gerald se oscureció. ¿Quieres hablar de abogados? Bien. Pero recuerda quién es el dueño del techo sobre tu cabeza, Diana. Me levanté. Recogí mi chaqueta. Caminé hacia la puerta. Lo recordaré, dije. Y tú también. Me fui. Sin gritos, sin lágrimas, sin escenas. Tenía algo mejor que una escena. Tenía un plan. Dentro de las 48 horas posteriores a esa reunión, recibí 11 llamadas telefónicas. Pamela había estado ocupada. Había llamado a todos los parientes con pulso y les había contado su versión de los hechos. Diana amenazaba con demandar a sus propios padres por un viejo instrumento musical. Diana era una desagradecida. Diana estaba destrozando a la familia. La tía Diane fue la primera en enviar un mensaje de texto. No avergüences a la familia, Diana. No somos así. El tío Roger le siguió. Tus padres te criaron. Se sacrificaron. Muestra algo de respeto. Una prima con la que no había hablado en 3 años me envió un mensaje en Facebook. He oído que estás causando problemas. Debería darte vergüenza. 11 llamadas, 14 mensajes de texto. Ninguno de ellos preguntó qué había pasado realmente. Ninguno preguntó por Lucy. Sonia vino esa noche. Se sentó en la mesa de mi cocina, revisó mi teléfono y sacudió la cabeza lentamente. Esto no es una familia, dijo. Esto es un cártel con cenas de acción de gracias. Me reí aunque nada era gracioso. Desde la otra habitación, podía oír a Lucy practicar. Su escuela le había prestado un violonchelo de estudiante, una cosa producida en masa con un sonido metálico y plano. Nada como Harriet, pero Lucy lo tocaba de todos modos. Escalas, luego arpegios, luego un intento vacilante de la pieza de Elgar. No se quejaba. Nunca se quejaba. Eso es lo que pasa con Lucy. Simplemente seguía adelante. Y fue entonces cuando decidí, no con drama, no con un discurso, solo un cambio silencioso como un cerrojo que gira. Abrí mi portátil, navegué a Google Drive y encontré el archivo, carta de donación de Eleanor notariada, PDF. Lo abrí y leí cada palabra. Yo, Eleanor Mary Whitfield, dono irrevocablemente el violonchelo Heinrich Müller de 1923, número de serie HM 1923-0447, a mi bisnieta Lucian Calvel para que sea de su única y personal propiedad. Fechado, firmado, notariado, sellado por el Estado de Oregón. Cogí mi teléfono y marqué el número de Eleanor. Abuela, necesito hablar contigo sobre el violonchelo y sobre la casa. Debería contarte algo sobre la forma en que crecí porque explica por qué tardé tanto en contraatacar. Cuando tenía 17 años, me aceptaron en la Universidad Estatal de Portland. Beca parcial. Estaba orgullosa, la primera de mi familia en ir a una universidad. Mi padre me sentó en esa misma mesa del comedor y dijo, el fondo para la universidad es para Kristen. Ella lo va a necesitar. Tú puedes arreglártelas. Trabajé en 2 empleos durante 4 años. Me gradué. Pagué mis préstamos estudiantiles durante 9 años. Kristen fue a la universidad comunitaria durante un semestre, lo dejó y se casó con Brett. El fondo para la universidad pagó su boda. Cuando mi matrimonio terminó, Lucy tenía 2 años. Llamé a mi madre para pedir ayuda. Sus primeras palabras no fueron, ¿estás bien? Fueron, no pudiste retener a un marido y ahora quieres volver a casa. Pero 2 semanas después, Pamela me devolvió la llamada. Me había encontrado un lugar, un alquiler, dijo, propiedad de la familia. El apartamento en el que Lucy y yo vivíamos ahora. ¿La trampa? Ayudaría con las cenas de los domingos, llevaría a Kristen a sus citas y haría los libros de Gerald durante la temporada de impuestos. Sin acuerdo formal, solo obligación disfrazada de generosidad. Lo hice durante 4 años.
Lo hice todo porque tenía miedo de que si paraba, Lucy perdería la única familia extendida que tenía. Tenía miedo de que mi hija creciera pensando que no pertenecía a ningún lugar. Ese miedo me había mantenido obediente durante mucho tiempo. Pero sentada en la mesa de mi cocina esa noche, escuchando a Lucy tocar un violonchelo prestado que sonaba como una puerta mosquitera, algo se rompió. No dramáticamente, silenciosamente, como una fisura delgada en madera vieja, del tipo que puedes sentir si pasas la yema del dedo por la superficie. Pamela había dicho que era la casa de la familia. Gerald siempre la había llamado mi casa. Uno de ellos mentía. O quizás ambos. Necesitaba que Eleanor me dijera la verdad. Eleanor me devolvió la llamada la noche siguiente por FaceTime. Estaba sentada en su sillón, el de terciopelo verde con ribete de tachuelas de latón, con un cardigan de color crema abotonado hasta el cuello. Detrás de ella, podía ver el piano vertical y la foto enmarcada del Carnegie Hall, 1958. A sus 91 años, Eleanor Whitfield todavía se sentaba con la postura de una mujer que había pasado 50 años frente a una orquesta. «Cuéntamelo todo», dijo. Así que lo hice. El estuche vacío, la admisión de Gerald, el comerciante, la piscina, la reunión familiar, las 11 llamadas telefónicas. Eleanor escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio durante 5 segundos. Los conté. Luego dijo con una voz tan nivelada como un diapasón: «Diana, la casa en la que vive tu padre. Nunca se la transferí a Gerald. Está en el fideicomiso de la familia Whitfield. Él es un ocupante permisivo. La escritura está a nombre del fideicomiso. Siempre lo ha estado». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Abuela, papá siempre ha dicho. Gerald dice muchas cosas que no son ciertas. Lo ha estado haciendo desde que tenía 12 años». Se ajustó las gafas. «El violonchelo también está conectado al fideicomiso. Está en la lista de activos, sección 4.2. Se lo regalé irrevocablemente a Lucy». «Sí, pero la póliza de seguro pasa por el fideicomiso. Venderlo sin mi firma como fideicomisaria no solo está mal, Diana. Es conversión. Puede que sea robo». Me senté allí en mi cocina, con el portátil todavía abierto en la carta de donación, y dejé que eso se asentara. 25 años. Mi padre había vivido en esa casa durante 25 años, le había dicho a todo el mundo que era suya, y nunca había mirado la escritura. «¿Qué hacemos?», pregunté. La expresión de Eleanor no cambió, pero algo en sus ojos se agudizó, una precisión que reconocí de cada recital que la había visto dirigir. «Llamaré a Marcus por la mañana. Tú mantén esos archivos a salvo». Y Diana hizo una pausa. «Mantén la calma. No necesitamos gritar. Solo necesitamos las firmas correctas». No dormí esa noche. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, un bloc de notas legal y 4 tazas de café. E hice lo que mejor sé hacer. Saqué registros. Primero, la carta de donación notariada que ya estaba en Google Drive, con marca de tiempo, con copia de seguridad, archivo PDF, comprobado. Segundo, el mensaje de texto de Gerald. Retrocedí en nuestra conversación y lo encontré. Su confirmación de la venta, la cantidad, el nombre del comerciante. Cascade Vintage Instruments, $17,000. Hice capturas de pantalla de cada mensaje, los guardé con fechas. Tercero, busqué el nombre del comerciante. Cascade Vintage Instruments LLC, con sede en Seattle. Su sitio web tenía una página de inventario actual, y allí estaba ella. Harriet, listada bajo violonchelo Heinrich Müller de 1923, fabricante alemán, restaurado. El precio de venta era de $125,000. Gerald la había vendido por $18,000 menos de lo que ya estaba listada. Ni siquiera había negociado. Solo quería el dinero rápido. Hice una captura de pantalla del listado con una marca de tiempo. Cuarto, y esto hizo que me temblaran las manos. Entré en la antigua cuenta de Gmail de la familia, la que mis padres habían configurado años atrás para facturas y suscripciones compartidas. Gerald nunca había cambiado la contraseña.
En la carpeta de enviados, encontré la confirmación de la transferencia bancaria de su banco. $17.000 recibidos de Cascade Vintage Instruments LLC, depositados en la cuenta corriente personal de Gerald R. Calvel. No una cuenta familiar, no una cuenta de fideicomiso, la cuenta corriente de Gerald. Se había embolsado cada centavo y luego lo había distribuido como le pareció. Lo guardé, hice una copia de seguridad, imprimí una copia impresa. A las 2 de la mañana, tenía una carpeta en mi escritorio etiquetada como recibos. 14 archivos, cada uno de ellos un clavo. Cerré mi portátil y me senté en la cocina a oscuras, escuchando el zumbido del refrigerador y el coche ocasional que pasaba por la calle mojada de afuera. El dinero había ido a la cuenta de Gerald, pero ¿a dónde había ido desde allí? ¿Lo recibió Kristen directamente? ¿O Gerald le pagó al contratista él mismo? Lo averiguaría. Pero primero, tenía un lugar más donde buscar. El Gmail de la familia fue un regalo que siguió dando. Había estado buscando registros bancarios, pero lo que encontré fue peor, o mejor, dependiendo de tu perspectiva. En la bandeja de entrada, enterrado bajo una cadena de cupones de Costco y recordatorios del dentista, había un hilo de correos electrónicos entre mi madre y mi hermana. Kristen lo había iniciado. La fecha era el 3 de septiembre, 2 días completos antes de que me fuera a Seattle. Mamá, el tipo del violonchelo dijo que puede hacer $17.000. Eso es suficiente para la piscina y el patio. Dile a papá que lo haga antes de que Diana vuelva. Pamela respondió 4 horas después. Yo me encargo de Diana. Se le pasará. Lo leí 3 veces. Luego lo leí una 4ª vez lentamente, palabra por palabra, porque necesitaba estar segura de que no me lo estaba imaginando. Kristen se había puesto en contacto con el comerciante, no Gerald. Kristen había obtenido el presupuesto, hecho las cuentas y le había dicho a mi madre que lo hiciera, específicamente antes de que yo volviera a casa. Mi padre fue el que entró en la habitación de mi hija con una carretilla y se llevó un instrumento de 90 años, pero mi hermana fue la que eligió el objetivo y fijó el plazo. Pamela era la tapadera, Gerald era el músculo, Kristen era la arquitecta. Hice capturas de pantalla del hilo, de cada correo electrónico, de cada marca de tiempo. Los guardé en la carpeta de recibos, justo entre la transferencia bancaria y el listado del comerciante. 15 archivos ahora. Llamé a Sonia a las 6 de la mañana. Contestó al segundo timbre porque es enfermera y las enfermeras realmente no duermen. Tengo todo, dije. Correos electrónicos, mensajes de texto, registros de transferencias, el listado del comerciante, todo. Bien. ¿Y ahora qué? Eleanor va a llamar a Marcus Webb esta mañana, su abogado de fideicomiso. Sonia hizo una pausa. Diana, nunca has hecho esto antes. Plantarte así. Lo sé. Miré por el pasillo hacia la puerta de Lucy. Pero nunca nadie se había metido con mi hija antes. La oficina de Marcus Webb estaba en el 4º piso de un edificio de arenisca en el centro de Portland. El tipo de edificio que huele a papel viejo, a cuero y a autoridad tranquila. Había estado en despachos de abogados antes. Yo trabajaba en uno, pero este era diferente. Este era el territorio de Eleanor. Eleanor llegó en un coche de ciudad negro. Llevaba un abrigo de lana gris, pendientes de perlas y una carpeta de 5 centímetros de grosor. Atravesó el vestíbulo sin detenerse, y la recepcionista dijo, «Buenos días, señora Whitfield», de la forma en que la gente saluda a alguien que conoce desde hace décadas. Marcus Webb tenía unos 50 años, pelo plateado, gafas de montura fina, el tipo de hombre que parece que nunca ha levantado la voz en su vida y que nunca lo ha necesitado. Me estrechó la mano, me ofreció café y extendió los documentos sobre su escritorio como un croupier que reparte cartas. Revisó todo, mis recibos, los documentos del fideicomiso de Eleanor, la carta de donación, la escritura. Luego se echó hacia atrás y lo expuso en 3 pasos limpios. 1. El violonchelo fue un regalo irrevocable a Lucy, pero todavía está en la lista del programa de seguros del fideicomiso. Que Gerald lo venda sin la autorización de Eleanor como fideicomisaria constituye una disposición no autorizada y una conversión de la propiedad donada a un menor. Presentamos una denuncia policial.
2. Enviamos una carta de demanda por correo certificado. Gerald tiene 14 días para devolver los $107.000 completos al fideicomiso. Si no lo hace, presentamos una demanda civil. 3. ¿La casa? Miró a Eleanor. Como fideicomisaria, tienes derecho a revocar la ocupación permisiva. Según la ley de Oregón, Gerald no es un inquilino. Es un ocupante gratuito. Notificación por escrito de 30 días, y está obligado a desalojar. Eleanor asintió una vez. Cogió el bolígrafo que Marcus le ofreció y firmó cada documento que él le puso delante. Su mano temblaba ligeramente. Tenía 91 años, pero su firma era recta y segura. Marcus me miró. Señora Whitfield, tiene legitimación, documentación y un caso muy claro. Ellos tienen una piscina que no pueden permitirse y una casa que no poseen. La oficina del sheriff del condado de Multnomah olía a cera para pisos y a café quemado. Me senté en una silla de plástico bajo luces fluorescentes y esperé 19 minutos a que un ayudante me llamara por mi nombre. Lo había traído todo, la carta de donación notariada, capturas de pantalla de los mensajes de texto de Gerald, la confirmación de la transferencia bancaria, el programa de activos del fideicomiso y la cadena de correos electrónicos entre Kristen y Pamela, todo impreso. Organizado en una carpeta de Manila con pestañas etiquetadas. Los hábitos de asistente legal son difíciles de erradicar. El ayudante, un hombre de rostro tranquilo de unos 40 años llamado Herrera, escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un formulario. Hizo preguntas que yo ya había anticipado. ¿Cuándo se retiró el instrumento? ¿Quién tenía acceso? ¿Hay documentación de propiedad? Respondí a cada una. Entregué cada impresión. Miró la confirmación de la transferencia bancaria durante mucho tiempo. Señora, con un valor superior a $1.000, esto cae bajo ORS 164.055, robo en primer grado. También anotaremos la conversión de propiedad perteneciente a un menor. Recibirá un número de caso hoy. Me entregó una tarjeta con el número de caso escrito en el reverso. Le di las gracias. No parpadeó cuando le dije que los sospechosos eran mis padres. Probablemente lo había oído antes. Ese pensamiento me entristeció más que la propia denuncia. Me senté en mi coche después en el aparcamiento, con el motor apagado, las manos en el volante. Estaba empezando a llover. Esa llovizna fina de Portland que no parece mucho hasta que te das cuenta de que estás empapado. Sonia llamó. ¿Estás bien? Acabo de presentar una denuncia policial contra mis padres. Silencio. Luego, ¿cómo te sientes? Vi la lluvia formar gotas en el parabrisas. Lucy pregunta por Harriet todos los días. No llora por ello. Solo pregunta. Como si sigue preguntando, la respuesta cambiará. Giré la llave. Estoy bien. Vale. Necesito hacer una pausa aquí por un momento. Antes de continuar, si alguna vez alguien de tu familia ha cogido algo que pertenecía a tu hijo, algo que importaba, quiero oír tu historia. Déjala en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, ahora es un buen momento porque lo que pasó a continuación, mis padres no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Sigamos. Gerald se enteró de la denuncia policial más rápido de lo que esperaba. Pamela tenía una amiga que trabajaba en el centro de despacho del condado. No sé exactamente qué se dijo o cómo viajó la información, pero a las 8 de esa noche, mi padre estaba en mi porche delantero, llamando a la puerta con la suficiente fuerza como para hacer temblar la puerta mosquitera. Abrí la puerta pero mantuve la cadena puesta. Lucy estaba en su habitación con la puerta cerrada, con los auriculares puestos, practicando digitaciones en su violonchelo prestado. El rostro de Gerald tenía un color que nunca le había visto, entre rojo ladrillo y gris ceniza, como si su sangre no pudiera decidir si hervir o drenarse. ¿Llamaste a la policía? No una pregunta, una frase. Presenté una denuncia. Hay una diferencia. A tus propios padres, Diana. A tus propios padres. Su voz era baja, controlada, como siempre se ponía justo antes de subir el volumen. Déjame decirte algo. Vives en esta casa porque yo lo permito.
Cambiaré todas las cerraduras de este edificio para mañana por la mañana. Tú y Lucy podéis encontrar otro sitio donde dormir. Lo miré a través del hueco de la cadena. Estaba en mi porche como si fuera suyo, como si siempre lo hubiera sido, como si el suelo bajo sus pies fuera un regalo que se había dado a sí mismo y que podía recuperar cuando quisiera. Esta casa no es tuya, papá. Sus ojos se entrecerraron. Perdón. ¿Me has oído? Has vivido aquí 25 años y nunca has mirado la escritura. Abrió la boca, la cerró. Su mandíbula se movía en silencio como un hombre que mastica algo que no se rompe. Estás acabada, Diana. ¿Me oyes? Acabada. Cerré la puerta, la eché la llave, deslicé la cadena en su sitio. Desde la habitación de Lucy, podía oír el débil sonido de las escalas en un violonchelo metálico. Seguía practicando, seguía adelante. Lo que pasa con el derecho es esto, nunca comprueba los papeles. Simplemente asume. El contraataque de Pamela llegó a la mañana siguiente, y llegó en Facebook. Publicó a las 7:14 de la mañana. Lo sé porque comprobé la marca de tiempo más tarde cuando le hice una captura de pantalla. La publicación era una obra maestra de la manipulación, el tipo de cosa que deberían enseñar en los cursos de psicología como un caso de estudio. Con el corazón roto hoy. Mi hija mayor está tratando de demandar a sus propios padres por un mueble. Dimos todo para criar a nuestras hijas, y así es como nos lo pagan. Por favor, mantened a nuestra familia en vuestras oraciones. Debajo, había adjuntado una foto mía a los 6 años con un vestido de verano amarillo sosteniendo una cesta de Pascua. La pequeña Diana, dulce y obediente, el tipo de niña que nunca causaría problemas. Los comentarios llegaron rápido. 312 amigos, y aparentemente todos tenían opiniones. Lo siento mucho, Pam. Algunos hijos simplemente no aprecian lo que tienen. Rezando por ti y por Gerald. Manteneos fuertes. Esto es lo que pasa cuando los hijos creen que saben más que sus padres. Algunas personas me etiquetaron. No respondí. No corregí. No publiqué mi versión de la historia. Hice una captura de pantalla de toda la publicación. Cada comentario, cada reacción, cada marca de tiempo, y la guardé en la carpeta de recibos. 16 archivos ahora. Un mueble. Así llamó Pamela a un violonchelo de 1923 que había tocado en el Carnegie Hall. Un mueble. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que mi madre valoraba y lo que no. Sonia llamó después de ver la publicación. Está construyendo una narrativa. Lo sabes, ¿verdad? Simpatía pública, presión privada. Esto es de manual. Lo sé. Entonces, ¿qué haces? Miré la pantalla de mi portátil donde el correo electrónico de Marcus Webb estaba en mi bandeja de entrada con 2 archivos adjuntos, una carta de demanda y un aviso de desalojo de 30 días. Dejo que el papel hable. ¿Cuándo? El correo certificado sale mañana. A la mañana siguiente, Marcus Webb entró en la oficina de correos del centro de Portland y envió 2 sobres por correo certificado del USPS. Con acuse de recibo. Sobre 1, dirigido a Gerald R. Calvel y Pamela S. Calvel, una carta de demanda formal del fideicomiso familiar Whitfield exigiendo la restitución total de $17,000 en un plazo de 14 días naturales. La carta detallaba la venta no autorizada, citaba el regalo notariado, hacía referencia al programa de activos del fideicomiso y establecía claramente que el incumplimiento daría lugar a una acción civil por conversión y enriquecimiento injusto. Sobre 2, misma dirección, un aviso de desalojo de 30 días. Eleanor Whitfield, como fideicomisaria y propietaria, revocaba la ocupación permisiva de la residencia en la dirección que mis padres habían llamado hogar durante 25 años. El aviso citaba los estatutos revisados de Oregón, hacía referencia a la escritura del fideicomiso y les daba exactamente 30 días a partir de la fecha de recepción para retirarse a sí mismos y sus pertenencias de la propiedad. Se envió una tercera copia a Kristen Calvel Moore a su propia dirección, una notificación formal de que el fideicomiso estaba buscando la restitución de los fondos derivados de la venta no autorizada. Y que cualquier parte que recibiera o se beneficiara de esos fondos podría estar sujeta a acciones legales.
Marcus me envió los números de seguimiento por mensaje de texto esa tarde. Los guardé. Esa noche, me senté en el sofá y abrí la aplicación de seguimiento de USPS. Los 2 sobres para mis padres ya estaban en tránsito, moviéndose a través del centro de clasificación de Portland como pequeñas y silenciosas bombas. Eleanor me llamó antes de acostarse. Su voz era tranquila, como siempre. Está hecho, dijo. Ahora esperamos. Abuela, ¿te arrepientes de algo? Guardó silencio por un momento. Me arrepiento de haber confiado en Gerald tanto tiempo. No me arrepiento de esto. Actualicé la aplicación de seguimiento una vez más antes de apagar la luz. En tránsito a destino. Al día siguiente, el estado cambió. Entregado. Firmado por G. Calvel. Sonia vivía a 3 manzanas de la casa de mis padres. No estaba espiando. Había vivido en ese barrio desde antes de que mis padres se mudaran. Pero resultó que estaba pasando en coche a las 3:17 de esa tarde, y vio lo que vio. Gerald estaba de pie junto al buzón. Había sacado un sobre blanco, del tipo con la pegatina verde de correo certificado, y lo estaba leyendo allí mismo, en el patio delantero. Sonia dijo que su rostro pasó por 3 colores en 10 segundos. Normal, rojo, luego un tono de palidez que solo había visto en urgencias. Pamela salió por la puerta principal. Debió de oír algo o sentirlo porque ya se movía rápido. Gerald le entregó la carta sin decir una palabra. Pamela la leyó de pie en el césped y sus manos empezaron a temblar tanto que las páginas revoloteaban en el aire de la tarde. 20 minutos después, sonó mi teléfono. El nombre de Gerald en la pantalla. Su voz era diferente. No imperativa, no aburrida, no despectiva, asustada. Diana, ¿qué ha hecho tu abuela? Esta carta dice que tenemos que dejar la casa. Esta es nuestra casa. Llevo aquí 25 años. La escritura dice fideicomiso familiar Whitfield. Papá, siempre ha sido la casa de la abuela. Simplemente nunca lo comprobaste. Está confundida. No sabe lo que está. Sabe exactamente lo que está haciendo. Firmó cada documento ella misma. Lucharé contra esto. Conseguiré un abogado. Deberías. Su número está en la carta. Marcus Webb. Ha sido el abogado de la abuela durante 20 años. Estoy segura de que le gustaría saber de ti. Gerald emitió un sonido que nunca le había oído hacer. Algo entre una tos y un gemido. El sonido de un hombre cuyo suelo acaba de convertirse en una trampilla. Te arrepentirás de esto, Diana. Quizás, pero Lucy no. Colgué. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y me senté muy quieta durante mucho tiempo, escuchando el silencio. Durante 25 años, mi padre le dijo a todo el mundo que era su casa. Nunca miró la escritura. Eso es lo que pasa con el derecho. No comprueba los papeles. Gerald contrató a un abogado al día siguiente, un abogado de bienes raíces de una firma en Lake Oswego, del tipo de $300 la hora, pagado con un anticipo de $3,000 que Gerald sacó de lo que quedaba del dinero del violonchelo. El abogado hizo lo que cualquier abogado competente haría. Sacó la escritura de los registros del condado de Multnomah, revisó los documentos del fideicomiso que Marcus Webb proporcionó a petición, y sentó a Gerald en una sala de conferencias para darle la noticia. La casa pertenecía al fideicomiso familiar Whitfield. Nunca había sido transferida a Gerald. No había acuerdo de compra, ni escritura de renuncia, ni registro de ninguna transacción. Gerald había estado viviendo allí por la gracia de su abuela, y la gracia, resultó, tenía una fecha de caducidad. Gerald intentó la posesión adversa. Su abogado le explicó que la posesión adversa requiere un uso hostil, abierto y continuo durante 10 años, y la ocupación de Gerald era permisiva, no hostil. No puedes reclamar que eres dueño de algo cuando el propietario te invitó a entrar. Gerald intentó la inacción, argumentando que Eleanor esperó demasiado para actuar. Su abogado señaló que Eleanor había actuado a las pocas semanas de enterarse de la venta. Sin retraso, sin inacción. El abogado de Gerald le dio un consejo. Negociar. No tienes legitimación para impugnar el desalojo.
Céntrate en la restitución. A ver si la señora Whitfield acepta un plan de pago. Se dice que Gerald se levantó de la mesa de la conferencia, dijo algo que no repetiré y salió de la oficina sin estrechar la mano. Eso fueron $3.000 en honorarios de anticipo perdidos. Además, el contratista de la piscina había facturado la siguiente fase, $38.000 a pagar al finalizar. La piscina que ya estaba construida en un 60%, la piscina que el violonchelo de mi hija había pagado. El dinero se estaba acabando. El reloj corría, y Gerald todavía no había devuelto ni un solo céntimo. Pamela hizo su movimiento un martes. Se presentó en casa de Eleanor con un ramo de girasoles y una lata de galletas de mantequilla danesas, la misma marca que traía cada Navidad, como si el automatismo y la falta de sinceridad tuvieran el mismo ritmo. La asistente domiciliaria de Eleanor, Linda, abrió la puerta y más tarde me contó cada detalle. Pamela se sentó en la sala de estar en el borde del sofá de Eleanor, agarrando los girasoles como un escudo. Eleanor se sentó frente a ella en el sillón de terciopelo verde y dejó que Pamela hablara primero. Abuela Eleanor, la familia se está desmoronando. Diana ha ido demasiado lejos. Ha presentado denuncias policiales. Está trayendo abogados. Esto nos está destruyendo. Si pudieras cancelarlo todo, todo volvería a la normalidad. Por favor, por la familia. Eleanor dejó que el silencio se prolongara. Sirvió a Pamela una taza de té de la tetera que Linda había preparado. Puso la taza en un platillo, la colocó frente a Pamela y cruzó las manos. Pamela, dejé que mi nieto viviera en mi casa durante 25 años sin cobrarle un céntimo. Le di a mi bisnieta un violonchelo que toqué desde que tenía 19 años, y tú y Gerald lo vendisteis para construir una piscina. No fue así. Fue exactamente así. He leído los correos electrónicos. Hizo una pausa. También sé que estás sentada en mi casa bebiendo mi té y pidiéndome que perdone el robo de la posesión más preciada de una niña de 10 años para que tu familia pueda estar cómoda de nuevo. La boca de Pamela se abrió. No salió nada. Eleanor se levantó lenta, deliberadamente, como lo hace una mujer con 91 años de práctica cuando ha terminado una conversación. La puerta está detrás de ti. Marcus se pondrá en contacto. Pamela se fue. Linda dijo que estaba llorando antes de llegar a su coche. Eleanor se sentó de nuevo, cogió su té y dio un sorbo. Luego se volvió hacia Linda y dijo, esa mujer me trajo galletas del supermercado. Ni siquiera se molestó en hacerlas caseras. 14 días. Esa fue la ventana que Marcus les dio. 14 días para devolver $17.000. El día 15, Gerald le envió a Marcus un correo electrónico. Una línea, el dinero se ha gastado. No tengo $17.000. Sin disculpas, sin plan, sin reconocimiento de que el dinero nunca había sido suyo para gastar. Marcus imprimió el correo electrónico, lo colocó en el expediente del caso e hizo exactamente lo que había dicho que haría. Presentó una demanda civil en el Tribunal de Circuito del Condado de Multnomah. Eleanor M. Whitfield, fideicomisaria del Fideicomiso Familiar Whitfield, contra Gerald R. Calvel y Pamela S. Calvel. Reclamaciones, conversión, enriquecimiento injusto, incumplimiento del deber fiduciario con respecto a los activos asociados al fideicomiso. Yo figuraba como tutora ad litem en nombre de Lucy. El tribunal fijó una fecha de audiencia para dentro de 6 semanas, acelerada, dijo Marcus, porque estaba involucrada la propiedad de un menor y la documentación era completa. Un juez había revisado la presentación inicial y había encontrado méritos suficientes para agilizarla. Pero antes de la audiencia, estaba el asunto de la notificación. Un notificador judicial llegó a casa de mis padres un jueves por la tarde a las 4:45 de la tarde. El momento no fue accidental. Era la hora en que la mayoría de los vecinos llegaban a sus entradas, recogían el correo, paseaban al perro. El notificador llamó. Gerald abrió la puerta. Gerald Calvel. Sí. Ha sido notificado, señor. Que tenga un buen día. El notificador le entregó los papeles, se dio la vuelta y volvió a su coche. Gerald se quedó en la puerta sosteniendo una demanda legal con cubierta azul, y detrás de él, a través de la puerta mosquitera, apareció el rostro de Pamela, blanco como la cortina que agarraba.
La señora Okata de al lado estaba regando sus rosas. Lo vio todo. Se lo contó a Sonia, y Sonia me lo contó a mí. El barrio empezaba a hablar. La imagen familiar que mis padres habían pasado 30 años construyendo se estaba resquebrajando por todas las costuras. El turno de Kristen llegó después, y no llegó de mí ni de Eleanor, sino del contratista de la piscina. El contratista, una empresa llamada Pacific Edge Pools, había estado observando la situación. Las noticias vuelan rápido en los oficios, y cuando el suegro de un cliente es notificado de una demanda por $107,000, los contratistas prestan atención. Llamaron a Kristen. Señora Moore. Necesitamos una garantía por escrito para el saldo restante. $38,000 a pagar al finalizar. Kristen, mis padres se están encargando. Sus padres están siendo demandados por $107,000. Necesitamos la garantía de usted. Kristen y Brett no tenían $38,000. No tenían ni la mitad de eso. El crédito de Brett estaba al máximo por la nueva camioneta que había comprado en junio, la que conducía al concesionario donde vendía coches que él mismo no podía permitirse. Intentaron una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, denegada. Intentaron un préstamo personal, denegado. Pacific Edge Pools presentó un gravamen de mecánico sobre la propiedad de Kristen por el saldo impago. Kristen me llamó y, por primera vez en todo este calvario, estaba sollozando. ¿Estás contenta ahora? La familia está destruida por tu culpa. Mi casa tiene un gravamen. Brett está hablando de irse. ¿Estás satisfecha? La dejé terminar. Esperé hasta que el único sonido fue su respiración. Kristen, le enviaste a mamá un correo electrónico el 3 de septiembre diciéndole que vendiera el violonchelo de Lucy antes de que yo llegara a casa. Tú elegiste el objetivo. Tú fijaste el plazo. Tú calculaste que $107,000 cubrirían la piscina y el patio. Silencio absoluto. Todo lo que te está pasando ahora mismo empezó con ese correo electrónico. No conmigo. Colgó. No sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa, solo la sensación plana y clara de un libro de contabilidad que se está equilibrando. Una semana después, Brett Moore solicitó la separación legal. No quería tener nada que ver con la deuda. Muy bien, estamos llegando a la parte que todos estaban esperando. Pero antes de hacerlo, si esta historia te está tocando de cerca, no estás solo. Dale a ese botón de me gusta para que más gente pueda encontrar esto y compártelo con alguien que necesite oírlo hoy. Quédate porque la escena del tribunal es la siguiente. La cara de mi padre fue algo que nunca olvidaré. Allá vamos. Palacio de Justicia del Condado de Multnomah, tercer piso, sala 3B. Olía a madera vieja y a aire reciclado, y las luces del techo le daban a todo un tinte ligeramente amarillo, como una fotografía que ha estado demasiado tiempo en un cajón. Me senté en el lado izquierdo de la galería junto a Marcus Well. Eleanor se sentó a mi lado, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre su abrigo de lana gris. Parecía que había estado sentada en salas de tribunal desde antes de que se construyera el edificio. Sonia estaba 2 filas detrás de nosotros porque se lo había pedido y porque había dicho, no vas a hacer esto sin respaldo. Gerald y Pamela entraron por la derecha. Gerald llevaba una chaqueta que ya no le quedaba del todo bien, algo que había sacado del fondo de un armario. Pamela agarraba un pañuelo. Su abogado, un hombre más joven que no reconocí, llevaba una carpeta delgada. Delgada porque no había mucho que poner en ella. Kristen no estaba allí. No era una demandada nombrada. O tal vez simplemente no podía enfrentarlo. El abogado de Gerald expuso sus argumentos. Posesión adversa, denegada. El tribunal señaló la ocupación permisiva. En acción, denegada. Eleanor actuó en cuestión de semanas. Luego intentó el regalo familiar, alegando que el violonchelo era propiedad familiar comunal, no de Lucy. Marcus se puso de pie. Presentó la carta de donación notariada, el programa de activos del fideicomiso sección 4.2, la confirmación de la transferencia bancaria, la cadena de correos electrónicos entre Kristen y Pamela con marca de tiempo y autenticada, la denuncia policial.
Y finalmente, la publicación de Facebook de Pamela llamando a un violonchelo del Carnegie Hall de 1923 un mueble. Colocó cada documento sobre la mesa como si estuviera repartiendo una mano que nadie podía ganar. La jueza, una mujer de unos 60 años con gafas de lectura en una cadena, se dirigió a Gerald. Señor Calvel, ¿tenía autorización del fideicomisario para vender este instrumento? Gerald se enderezó en su silla. Estaba en mi casa. Eso no es lo que le pregunté. La sala del tribunal se quedó en silencio. Gerald abrió la boca y luego la cerró. La jueza se quitó las gafas. He visto suficiente. Emitiré mi fallo. El fallo tardó 4 minutos en leerse. Parecieron 4 horas. La jueza se volvió a poner las gafas y habló sin inflexión, como lo hace la gente cuando los hechos son tan claros que la emoción sería redundante. El tribunal falla a favor del demandante. La evidencia establece que el violonchelo Heinrich Müller de 1923 fue donado irrevocablemente a la niña menor, Lucy Calvel. Y que la venta de este instrumento se realizó sin la autorización del fideicomisario ni el consentimiento del tutor legal de la niña. Pasó una página. Se ordena a Gerald y Pamela Calvel que hagan la restitución total de $17.000 al fideicomiso familiar Whitfield. Si no pueden pagar en su totalidad, se establecerá un plan de pago estructurado, sujeto a embargo de salario si no se mantienen los pagos. Otra página. Se mantiene el aviso de desalojo de 30 días, emitido por el fideicomisario. Los demandados tienen 30 días naturales a partir de la fecha de hoy para retirarse a sí mismos y sus bienes personales de la residencia. Miró por encima de sus gafas a Gerald. Además, el tribunal señala que el comerciante de instrumentos antiguos, Cascade Vintage Instruments, debe cooperar en la devolución del violonchelo, pendiente de los arreglos financieros entre el fideicomiso y el comerciante. Gerald se levantó, su silla raspó contra el suelo. Esta es mi casa. He vivido allí durante 25. Señor Calvel. La voz de la jueza no se alzó. No lo necesitaba. La escritura dice lo contrario. Siéntese. Se sentó. Sus manos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pamela lloraba en su pañuelo en silencio, mecánicamente, como un grifo que alguien había olvidado cerrar. Miré a Eleanor. No estaba sonriendo exactamente, pero había algo en su rostro, una quietud, una serenidad, como un acorde que finalmente se había resuelto. Se acercó y me tomó la mano. Sus dedos eran delgados y cálidos. Hiciste lo correcto, susurró. El mazo cayó una vez, un único sonido limpio que resonó en las paredes con paneles de madera y se asentó en el silencio como un punto al final de una oración muy larga. 30 días después, un camión de UAU retrocedió en la entrada de la casa en Birwood Lane, la casa que mi padre había llamado suya durante un cuarto de siglo. Yo no estaba allí. No fui a ver. Había tomado esa decisión temprano. Esto no era una vuelta de la victoria. Era una corrección. Sonia pasó en coche de camino al trabajo y me contó lo que vio. Gerald cargando cajas en silencio. No enfadado, no gritando, solo moviéndose con el ritmo pesado y mecánico de un hombre que se había quedado sin argumentos. Pamela llevando una lámpara por la puerta principal, sin mirar a nadie, ni siquiera a Gerald. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en Gresham. La hermana de Pamela les había ayudado a encontrarlo. El alquiler era de $1.400 al mes, más de lo que Gerald había pagado en total durante 25 años de vivir sin pagar alquiler en la casa de Eleanor. 2 semanas después de la mudanza, Marcus envió a la familia, a la tía Diane, al tío Roger, a los primos, un resumen de una página del caso a petición de Eleanor, no para humillar, sino para corregir el registro. El resumen era fáctico. La escritura del fideicomiso, la venta no autorizada, la orden de restitución, el desalojo. Sin editorial, sin opinión, solo papel. Las llamadas telefónicas cesaron. Todas. La tía Diane nunca me volvió a enviar un mensaje de texto. El tío Roger se quedó en silencio. La prima que me había enviado un mensaje de debería darte vergüenza borró su comentario de Facebook. Lo sé porque la notificación llegó a las 2 de la mañana, la hora en que la culpa tiende a encontrar a la gente.
El primer pago de restitución llegó a la cuenta del fideicomiso 3 semanas después del fallo, $2.500 de Gerald Calvel. Fue automático, establecido a través del tribunal. Saldo total restante, $14.500. A $2.500 al mes, tardaría aproximadamente 43 meses en pagar en su totalidad. Gerald tendría 65 años cuando terminara de pagar una piscina que construyó con la herencia robada de su nieta. Traté de no pensar en eso como algo más que matemáticas. Fue un miércoles a finales de octubre cuando Marcus llamó y dijo, «Está hecho. Puedes venir a recogerla». El violonchelo. Cascade Vintage Instruments había cooperado plenamente una vez que se presentó la orden judicial. Devolvieron el instrumento a la oficina de Marcus, y Eleanor adelantó el reembolso del fondo fiduciario, el mismo fondo al que Gerald estaría devolviendo dinero durante los próximos 3 años y medio. Conduje al centro sola. Marcus tenía el estuche esperando en la mesa de su sala de conferencias. Lo desabroché y abrí la tapa. Y allí estaba ella, Harriet. El Heinrich Müller de 1923 con la grieta restaurada en la tapa superior. El mismo barniz ámbar cálido, el ligero olor a madera vieja y resina que Lucy solía decir que olía a una biblioteca que toca música. Pasé el pulgar por las cuerdas. Zumbaron bajo y profundo, como suena una voz cuando ha estado conteniendo la respiración. Conduje a casa con el estuche abrochado en el asiento del pasajero, lo cual es tan ridículo como suena, pero no me importó. Aparqué, lo llevé adentro y lo puse en la esquina de la habitación de Lucy. La misma esquina, el mismo ángulo, como si nunca se hubiera ido. Lucy llegó a casa de la escuela a las 3:40. Dejó su mochila en la puerta, caminó a su habitación y se detuvo en el umbral. No corrió, no gritó. Caminó hacia el estuche lentamente, se arrodilló y lo abrió. Miró el violonchelo por un largo momento, quizás para asegurarse de que era real. Luego metió la mano y tocó el mástil justo donde el barniz era más grueso. «Hola, Harriet», susurró. Me quedé en el pasillo, con una mano en el marco de la puerta, y lloré. No fuerte, no dramáticamente, solo en silencio. De la forma en que lloras cuando algo que te quitaron te lo han devuelto y te das cuenta de lo firmemente que te habías mantenido unida. Mi hija no preguntó dónde había estado Harriet. Simplemente empezó a afinar. Esa noche, después de que Lucy se durmiera, me senté en la mesa de la cocina y redacté un correo electrónico. Lo envié a 3 direcciones, Gerald, Pamela y Kristen. Era corto. Había pasado años sobreexplicándome a gente que nunca escuchaba. Esta vez, dejé que las palabras fueran pequeñas y definitivas. Con efecto inmediato, estoy estableciendo límites de no contacto. Toda comunicación sobre la restitución se hará a través de la oficina de Marcus Webb. No me contactéis a mí ni a Lucy directamente. Os deseo lo mejor, pero necesito proteger a mi hija y a mí misma. Gerald respondió en 1 hora, una frase. ¿Te arrepentirás de esto? No respondí. Pamela envió 6 correos electrónicos en los 3 días siguientes, mensajes largos y sinuosos llenos de citas de las escrituras, recuerdos de la infancia y frases que comenzaban con, después de todo lo que hemos hecho por ti. No abrí ni uno solo. Se los reenvié a Marcus sin abrirlos y le pedí que marcara cualquier cosa legalmente relevante. Kristen envió un mensaje de texto 4 días después. Lo siento. Lo leí. Me senté con él. No respondí. No por crueldad, por honestidad. No estaba lista para perdonar. Y no iba a fingir que lo estaba. Quizás algún día, quizás no. Eso estaba permitido. El sábado siguiente, fui a la ferretería de Burnside y compré un nuevo cerrojo, un esclaje, de níquel cepillado, de primera línea. Lo instalé yo misma. No era tan buena como Gerald, el contratista, pero cerraba y eso era suficiente. 2 llaves, una para mí, una para Lucy, nadie más. Esa noche, me quedé en la puerta principal y probé la cerradura 3 veces. Cada vez que hacía clic, algo dentro de mí se asentaba un poco más. La familia no es una deuda que heredas. Y una puerta cerrada no es cruel. Es un límite. 3 meses después del fallo, los sábados por la tarde se convirtieron en nuestros.
Cada semana, Lucy y yo íbamos en coche a casa de Eleanor, una casa de estilo artesano en una calle arbolada del sureste de Portland con un porche delantero que se hundía de la manera correcta y un jardín que Eleanor todavía supervisaba desde su ventana. Linda nos dejaba entrar, y Eleanor estaría esperando en la sala de música, un espacio pequeño y soleado en la parte trasera de la casa donde el piano vertical vivía junto a 60 años de programas de conciertos enmarcados y un metrónomo que todavía hacía tic-tac como un latido. Lucy preparaba a Harriet. Eleanor abría el piano. Y durante 1 hora, a veces 2, la casa se llenaba de música. El violonchelo y el piano entrelazándose como lo hacen 2 voces cuando conocen las mismas canciones desde hace mucho tiempo. Eleanor le enseñó a Lucy la técnica de vibrato que había aprendido de su propio maestro en Juilliard en 1952. Viene del brazo, decía, colocando su delgada mano sobre la muñeca de Lucy. No del dedo. El dedo sigue. El brazo decide. Lucy escuchaba con la concentración de una niña que entendía que estaba recibiendo algo que no se podía comprar ni vender. Un sábado, Eleanor le dijo, «Quédate con este violonchelo, Lucy, pero lo más importante, quédate con la música. Nadie puede quitarte eso». «Nunca». Lucy asintió, con el arco apoyado en las cuerdas, y dijo, «Lo sé, abuela Eleanor». Me senté en el sillón de la esquina, el mismo sillón de terciopelo verde donde Eleanor se había sentado cuando despidió a Pamela, y bebí té y escuché. A veces cerraba los ojos y dejaba que la música llenara la habitación como agua tibia. Por primera vez en años, no sentía que estuviera sosteniendo nada. Sin obligación, sin actuación, sin sillas plegables, solo música y té y el tipo de tranquilidad que llega después de que finalmente dejas de tolerar el ruido. En noviembre, empecé terapia. Era la primera vez que me sentaba frente a un profesional y hablaba de mi familia sin ponerles excusas. Se llamaba doctora Langford. Y en nuestra segunda sesión, dijo algo que todavía llevo conmigo. Diana, establecer un límite no es una traición. Es lo primero honesto que has hecho en una familia que premiaba la deshonestidad. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo. Así estaban las cosas 5 meses después del fallo judicial. Gerald había pagado $12.500 al fideicomiso, 5 pagos mensuales de $2.500. Le quedaban $94.500. Él y Pamela vivían en el apartamento de Gresham, y por lo poco que supe a través de Sonia, se mantenían apartados. Gerald había aceptado un trabajo de consultor a tiempo parcial en una pequeña empresa de construcción. Pamela era voluntaria en una tienda de segunda mano de la iglesia. Estaban tranquilos. Si eso era paz o simplemente agotamiento, no podría decirlo. La casa de Kristen se vendió en enero. El gravamen del mecánico más los honorarios del abogado de Brett por la separación se comieron la mayor parte del capital. La piscina del patio trasero estaba terminada en un 60%. Una estructura de hormigón sin azulejos, sin agua, sin propósito. Las fotos del anuncio la mostraban cubierta con una lona azul como una herida que alguien había vendado y abandonado. Kristen se mudó a un alquiler con los gemelos. Brett se mudó a Ben. La casa de Eleanor, la de Birwood Lane, estuvo vacía durante un mes después de que Gerald se fuera. Entonces Eleanor nos la ofreció a mí y a Lucy. $1 al mes. Sigue en el fideicomiso, dijo. Pero debería tener a alguien tocando música en ella. Lucy fue aceptada en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Portland en octubre. Era la violonchelista más joven del conjunto. Su pieza de audición fue el concierto para violonchelo de Elgar, la misma pieza que Eleanor había tocado en el Carnegie Hall en 1958. Miré nuestra vida, la terapia, la casa, la orquesta, las tranquilas tardes de sábado, y pensé, no perdí a mi familia. Perdí la versión de la familia que nunca fue realmente mía. Lo que conservé era mejor. Diciembre. Recital de invierno de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Portland. Arlene Schitzer Concert Hall. El vestíbulo olía a lana mojada y a perfume y a la particular electricidad de una sala llena de padres tratando de encontrar sus asientos. Yo estaba en la fila 5, sección central. Eleanor se sentó a mi izquierda, con su abrigo de lana gris y los pendientes de perlas que tenía desde los años 60. Su postura era impecable.
Sonia estaba a mi derecha, ya grabando con su teléfono, aunque las luces aún no se habían atenuado. La sala se oscureció. Las luces del escenario se encendieron, de un cálido color ámbar, el mismo color que el barniz de Harriet. Lucy salió de entre bastidores. Llevaba un vestido negro que habíamos elegido juntas en una tienda de segunda mano en Hawthorne. Llevaba el pelo recogido. Sostenía el violonchelo por el mástil con cuidado. De la forma en que llevas algo que es a la vez frágil e irrompible. Y se sentó, ajustó la pica y colocó el arco sobre las cuerdas. No parecía nerviosa. Parecía lista. El director levantó la batuta. La orquesta inspiró, y Lucy empezó a tocar el concierto para violonchelo de Elgar, primer movimiento. La misma pieza que Eleanor había tocado en el Carnegie Hall en 1958 con el mismo instrumento, con 66 años de diferencia. El sonido llenó la sala, profundo, cálido y doloroso, como siempre suena un violonchelo cuando te cuenta algo que las palabras no pueden alcanzar. Cerré los ojos. Dejé que me inundara. Cada pelea, cada documento, cada llamada telefónica, cada puerta cerrada, y dejé que todo se calmara. Eleanor se acercó y me tomó la mano. La apretó una vez. No dijo nada. No lo necesitaba. La música terminó. La sala estalló. 800 personas aplaudiendo, pero el sonido que más recordaré es el de justo antes. La última nota suspendida en el aire como una respiración contenida antes de que Lucy bajara el arco y sonriera. No la sonrisa de un artista, la sonrisa de una niña. La sonrisa de una niña de 10 años que sabe que está a salvo. Me senté allí, finalmente quieta, no porque la lucha hubiera terminado, sino porque las personas adecuadas estaban en los asientos adecuados. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Si la historia de Diana os ha recordado que establecer límites, incluso con las personas que os criaron, no es una traición, es supervivencia, entonces dadle un me gusta a este vídeo, suscribíos si no lo habéis hecho. Y consultad la descripción de abajo para otra historia sobre una madre que descubrió que su familia le había estado ocultando una casa durante 15 años. Os veré en la próxima. Cuidaos, proteged a vuestra gente y recordad, no le debéis vuestra paz a nadie. Donde quiera que os lleve esta historia, espero que llevéis esto con vosotros. Proteger a vuestro hijo nunca es hacer drama. A veces, lo más silencioso que hacéis es lo más fuerte. Y una puerta cerrada no es cruel.